Les saludamos, distinguidos, estimados en el Señor, porque Él nos concede el privilegio de estar juntos, de tener comunión los unos con los otros y de celebrar a la memoria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, celebrar a Él, cantar a la memoria de nuestro Salvador, y eso es algo extraordinario, eso es algo que no tiene palabra de comparación, que Él nos concede a nosotros, pecadores, entrar al trono de su gracia, entrar a su divina presencia a través del cántico, de la oración, del testimonio, de la comunión los unos con los otros y de todos los elementos del culto que Él ha establecido en su palabra. Y ahora de manera no necesariamente súper especial, pero distinta, algo que Él ha dejado quizás como el centro de lo que tiene que ser el culto y la adoración a Dios, y es el predicar su palabra, el exponer su palabra, porque yo no sé si ustedes han notado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que el reino de Dios se ha hecho presente entre nosotros a través de lo que hace que esas palabras de Cristo tengan un extraordinario sentido perpetuo mientras dure la historia que conocemos acá entre nosotros. Quisiera también saludar a los que nos ven por los medios electrónicos, los que están conectados junto con nosotros en esta mañana, y también de alguna manera también bendecir en el nombre del Señor a los que están lejos, que ven o que verán esta transmisión en lo porvenir, gracias a la bondad de nuestro Dios. Y en esta mañana nosotros, como prometimos, en lo que resta de este mes vamos a estar hablando de esos eventos mágicos, indescriptibles, gloriosos, extraordinarios, que sucedieron hace 2000 años, conforme al cumplimiento de los tiempos, conforme a la profecía de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido, y es de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en carne. Yo quiero que ustedes se acuerden que el Evangelio es poder de Dios para cambiar vida, pero en cuanto a lo conceptual, en cuanto a lo que se puede comunicar, en cuanto a lo que nosotros podemos decir de Él, es conceptual, tiene estructura textual, estructura de oraciones, párrafo, de un sentido, de un mensaje, y parece ordinario inclusive, no vemos ninguna cosa que aparente extraordinaria en ello, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, si te he hablado de cosas terrenales, ¿cómo creerás si te dijera yo las celestiales? Y Cristo le había hablado de nacer de nuevo, le había hablado de la función del Evangelio propiamente dicho, de tal manera que debemos recordar la naturaleza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y Dios hizo que fuese comunicacional, que se pudiera comunicar por el hombre a los hombres, y de hecho eso es en esencia la predicación. Y en esta mañana vamos a estar hablando sobre Jesucristo, el legítimo heredero profético al trono de David. Quizá eso no tiene mucho sentido como título si usted no tiene un buen trasfondo de la historia de Israel y no solamente de la historia común de Israel, pero de la historia profético-teológica de Israel, si se quiere. Y vamos a tratar de ambientar un poquito todo ese escenario para que usted pueda entender lo fuera de este mundo, lo fuera de lo normal, pudiéramos decir lo paranormal, que es propiamente dicho el que Dios haya cumplido en Jesucristo lo que había prometido no solamente a Adán, sino también a Abraham, y también había ratificado mediante sus misericordias fieles a David, su siervo. Yo quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versos 1 al 17, por favor. Dice allí la palabra de Dios: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la introducción de todo el Evangelio, esa es la introducción del pasaje que vamos a comunicar, esa es la intención
del autor con respecto a lo que él quiere decirnos, y muy especialmente en estos versículos, pero también en todo el libro, como vamos a amplificar un poquito más. Verso 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, noten este adendo, de Tamar, a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró, note otro adendo, de Rahab a Boz. Boz engendró otro, de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. David engendró a Salomón, de la mujer de Urías, otro adendo. Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, y Abías engendró a Asa, y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, Joram engendró a Usías, y Usías engendró a Jotán, Jotán engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Otro adendo importante en la genealogía de Mateo. Verso 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, y Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, y Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Verso 17. Así que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, fueron 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Señor, es tu palabra. Gracias por ella. Gracias por esa pieza de composición inspirada, que nos aclara muchos asuntos que quedarían borrados en la memoria del olvido de no haber sido porque tú los revelaste a tus siervos los apóstoles, para nosotros, para que supiéramos todos los detalles que nos era necesario saber respecto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por este árbol genealógico que, aunque no es necesariamente exhaustivo nombre por nombre, pero es 1000 veces mejor que lo que cualquiera de nosotros podría hacer con nuestro árbol genealógico. Pero sobre todo ello, Señor, porque tú nos mostraste grandes cosas en él que son extraordinarias, que son fuera de todo pensamiento y designio de los hombres, y lo mostraste de una manera tan amena, tan reducida, tan fácil de comprender, para nuestro bien. Ayúdanos a entender a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación, porque sin Cristo ni siquiera hubiera esperanza en este mundo, porque sin Cristo el mundo todavía estuviera sin Dios, nosotros todavía estuviéramos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y ajenos a las promesas. Pero gracias al descendiente de David según la carne, conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hoy nosotros también podemos gozar de vida perpetua y de una esperanza viva que no nos avergüenza, porque esperamos, según Él nos prometió, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Aviva nuestros corazones con tu palabra. Enciende el fuego sagrado de tu amor en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que podamos entender y apasionarnos por esta palabra preciosa, inmarchitable, infalible y eterna que tú has puesto en nuestras manos. Salva a algunos, Señor, con esta exposición. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que me pasó a mí por muchísimos años al leer las Escrituras. Yo he leído las Escrituras
muchas veces, probablemente unas 20 veces en mi vida, y cada vez que llegaba a los registros genealógicos, por ejemplo en el libro de Números, en el libro de Éxodo, en el libro de Crónicas, esa era para mí la parte más aburrida que podía yo ver en todas las escrituras. Era extremadamente aburrido. Y ¿para qué son esos nombres? ¿Qué tengo yo que ver con ese reguero de nombres allí? Déjeme decirle que esa es una pieza única y preciosa y indescriptible de la manera como Dios se nos ha dado a conocer, y que hay cosas sublimes, no escondidas, claras en el texto, pero nosotros con nuestra indisposición o predisposición, cuando nos presentamos frente a las genealogías de la Biblia, decimos: ¿y qué es esto? ¿Y a mí qué? Bueno, las genealogías de la Biblia querían que usted y yo estuviéramos claros y seguros en primera instancia que las promesas de Dios se habían de cumplir con lujos de detalle al pie de la letra en aquel a quien apuntaba toda la genealogía. Según lo vemos reflejado aquí en el Evangelio de Mateo, la genealogía apuntaba, ¿usted sabe a quién? A Cristo, el descendiente de David según la carne, el hijo de Abraham, el hijo de Adán, el hijo de Dios. A Cristo, hermanos, este mundo no serviría ni para echárselo a los perros, como decimos en buen dominicano, si no hubiera sido por la gracia de Dios que nos fue manifestada en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como encontramos en Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Para comprender el porqué de los evangelios, es menester tener una comprensión por lo menos mínima del trasfondo histórico, teológico, profético y escatológico de los tiempos que preceden y que asaltan, propiamente dicho, el momento histórico mismo que modelan los evangelios. Es decir, sin conocer la historia de Israel, sin conocer el período de la cautividad babilónica, de la cautividad asiria, de la cautividad egipcia, mucho más atrás que eso, sin conocer el período que se llamó propiamente dicho profético, por lo menos en sentido general, y sin conocer los famosos 400 años de silencio profético que comenzaron desde Malaquías en el año 430 antes de Cristo más o menos hasta la venida de Cristo propiamente dicho. La Biblia se nos vuelve un embrollo y los evangelios prácticamente no tienen sentido, porque los evangelios no comienzan algo nuevo, sino que simplemente vienen a ser el cumplimiento de todo lo que se había dicho acerca de la redención, de la historia de la salvación, de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, prácticamente sin excepción ninguna, está en el Antiguo Testamento. No es algo nuevo, no es una nueva revelación en el orden del contenido de ella, sino que es el cumplimiento en todos los órdenes imaginables. No solamente el cumplimiento en el orden de que si por si acaso le faltaba algo, sino el cumplimiento de que lo que Dios había dicho y prometido que haría, sucedió. Y todo eso converge en una sola persona, porque no es cualquier persona, no es como tú y como yo, aunque se haya hecho hombre. Él no es de la estirpe de los hombres, Él no es de la estirpe de Adán, Él es de la estirpe real celestial de Dios, el Hijo de Dios, según nos han informado en las Escrituras y en el Evangelio. Esto así porque el Evangelio, es decir, que hay que entender, el Evangelio significa literalmente buenas noticias. Pero buenas noticias, ¿por qué? No una noticia cualquiera, sino una noticia imperial. El término evangelio, literalmente así se dice en griego, era la acción exclusiva de los reyes mediante la cual ellos enviaban a un evangelio o ángel o mensajero, si pudiéramos decirlo así, o a un queruso o a alguien que iba a proclamar una noticia real, que no era cualquier noticia. Remóntese al tiempo de los imperios, de los reyes, de los tiempos en los que había un soberano que gobernaba un país o una región,
grande de la tierra, llámese quizás, recuerde en los tiempos de Roma, cuando Augusto César en los mismos tiempos de Cristo gobernaba no solamente sobre Italia y la sección pequeña geográfica de Italia, sino sobre todo el mundo civilizado de entonces, con poder absoluto y regio. Y el evangelio era literalmente o etimológicamente hablando las noticias especiales que el rey mandaba a comunicar al pueblo, y se circunscribían a noticias de este orden. Por ejemplo, el rey ha contraído nupcia con la reina de Esparta, por poner un ejemplo. Eso era una gran noticia, porque eso significaba muchísimo. Probablemente podía significar que Esparta no había podido ser subyugada al Imperio Romano, pero el rey había contraído matrimonio con la princesa de Esparta para que entonces hubiera una unión, y eso era de saber común, de mucha envergadura. O la noticia podía ser, por ejemplo, el rey ha tenido un descendiente varón elegible al trono. En otras palabras, si el rey muere mañana, quedamos con otro rey. Eran noticias de mucho interés en un mundo, en ese mundo de los tiempos de las dinastías de los reyes. No era una noticia cualquiera. Y yo sé que ya usted puede imaginarse entonces por qué el evangelio resulta esa tan gran noticia. Os traigo noticias de sumo gozo, que os ha nacido hoy, Lucas capítulo 2 versículo 10, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. En otras palabras, el evangelio literalmente nos está anunciando que el Rey eterno, el Rey de los siglos, el Dios todopoderoso, el Dios de las edades, anunciaba un heredero legítimo que había de ocupar el trono de las misericordias fieles a David, el trono de Israel, el trono en el monte de Sión. Y note usted que aunque la noticia parece en cierto modo tener un sentido material, figurativo, de alguien que se sienta en un trono real, en una ciudad real que se llama Jerusalén, que se llama Sión, todo el anuncio profético, toda la profecía, tanto la promesa a David en 2 de Samuel capítulo 7, en el Salmo 89, en el Salmo 132, etcétera, apuntan a algo más que eso. Apuntan a alguien que no habría de ser un rey como los demás hombres, sino un rey que reinaría para siempre sobre la casa de Jacob. Yo pregunto, ¿Jesucristo reinará o Él ciertamente reina? Si te va a Apocalipsis capítulo 1, nos muestra no a un Jesucristo que reinará, sino a un Jesucristo que reina y que está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas. No nos perdamos en esto, porque podemos llegar a conclusiones teológicas muy erráticas. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él fue investido con potencia y vino, y nosotros sabemos las condiciones que vino a cumplir las profecías que Dios les había dado desde Génesis capítulo 3 versículo 15 y en todo el resto del Antiguo Testamento. Él vino exactamente a cumplir esas profecías en el tiempo dado por Dios, que ya sabemos que hace alrededor de 2000 años. No estamos hablando de una noticia cualquiera. No estamos hablando de un evento común, que bonito, que los magos de Oriente, que los pastores del campo, que estamos hablando de algo más que eso. Estamos hablando de anuncios de una miríada de ángeles que aparecieron en el cielo anunciando el nacimiento de aquel que había de cumplir todas, sin excepción, las profecías que Dios había dado a su pueblo a través de los santos profetas. En lo que el Evangelio de Jesucristo, a lo que el Evangelio de Jesucristo se refiere, las nuevas consisten nada más y nada menos, como usted puede ver junto conmigo, en el Rey del Universo. Que el Rey del Universo había dado
heredero legítimo al trono, como nos mencionaba el Salmo 2. Y no nos podemos quedar en la etimología de la palabra evangelio, si bien ello es suficiente para darnos una idea general de qué es el evangelio. Hay que ir un tanto más lejos para comprender la razón de las nuevas de gran gozo. Evangelizomai, como dice Lucas capítulo 2, versículo 10, el nacimiento del príncipe salvador, del Mesías, que en griego es Cristo y que en español también es Cristo. Hay que entender el trasfondo histórico, teológico, para que usted se goce en estas verdades que Dios nos ha dado a conocer aquí en esta genealogía, que parece un reguero de nombres ahí, pero no son un reguero de nombres ahí, están claramente dejándonos saber de dónde, según la carne, vino Cristo. Conforme a la promesa, Él es hijo de David, Él es hijo de Abraham, Él es hijo de Dios. Así que esas son las implicaciones generales. Miren el versículo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese texto, el libro de la genealogía, puede traducirse literalmente el libro del Génesis de Jesucristo, el libro de los comienzos de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y les voy a mencionar algo sobre eso que leí en un comentario un poquito más adelante. Nuestro texto apunta a la magia realidad del pleno cumplimiento de la promesa, como acabamos de decir, de las misericordias fieles a David que Dios había prometido, según vemos en Isaías capítulo 55, versículo 3. Se trata de aquel que saldría de la mujer para herir a la serpiente en la cabeza, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y se trata de aquel que había de venir. Se trata del evangelio de Dios, se trata del evangelio de su Hijo Jesucristo, título profético, del Hijo del Hombre, título profético, del Hijo de David, título profético que se daba a aquel Mesías que los judíos especialmente esperaban, porque habían creído la palabra de Dios dada a los profetas, pero que parece que se esfumaba la esperanza, como vamos a ver un poquito más adelante, porque por lo que nos menciona el texto, la deportación a Babilonia. En este versículo 1 se resumen algunas cosas que yo he encerrado en 6 asuntos implícitos y explícitos. Número 1, que Jesús es el Cristo, genealogía de Jesucristo, o de Jesucristo, son 2 palabras en griego. De Jesús el Cristo se puede traducir, de Jesús el Mesías, la promesa, el ungido. Libro de los comienzos, libro de la genealogía, el árbol genealógico de Jesús el Cristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Número 2, que no hay dudas de que Jesús es descendiente de David, con detalles, con nombre, con lujos, que por tanto es el hijo de David. Un título mesiánico. Mire conmigo, 2 de Samuel capítulo 7, para que usted vea de lo que estamos hablando aquí. 2 de Samuel capítulo 7, por favor. Antes de Reyes, después de Jueces. 2 de Samuel capítulo 7. En los versos 1 al 3, Natán le dice a David: haz lo que bien te parezca, porque Dios está contigo. Y Dios se le aparece a Natán y le dice: espérate, las cosas no son así. Y mire lo que le dice, versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, no lo que tú le dijiste, usted lo puede confirmar después en su casa. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová: tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy.
sino que he andado en tiendas y en tabernáculo como un nómada, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. No que tú le harás casa, que Él te hará casa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, y esta es la promesa extraordinaria, y duermas con tus padres, yo, dice Jehová, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, miren las palabras, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Mire, si esas palabras son una profecía de Salomón, la Biblia no sirve para nada, porque Salomón murió hace 2900 años exactamente, y ese descendiente que habla allí que le edificaría casa, dice que sería un rey para siempre. De tal manera que Lucas los recrea en el capítulo 2, versículo 10, y dice que esas profecías se cumplen no en Salomón, ni en Natán, ni en Josías, ni en ninguno de los descendientes del linaje de David que reinaron sobre Israel, porque todos ellos murieron. Es la misma explicación que hace Pedro en su sermón allá en Hechos capítulo 2, capítulo 3. No es a Salomón, no es a uno de esos que reinaron sobre Israel, es a uno que reinaría sobre la casa de David su padre para siempre, desde su nacimiento su reino no tendría fin, reinaría para siempre, jamás en la casa de David su padre. Mire cómo dice Lucas capítulo 1 verso 31 para recordar que esto fue exactamente lo que nos quisieron decir los evangelistas con relación al caso Cristo. Verso 31, esto es la anunciación del ángel a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y se llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Señor de la gloria al que nos referimos, que es hijo de David según la carne. Mire el capítulo 2, versículos 10 y 11 de Lucas también. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, esto es a los pastores, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor, un Mesías. Mire como lo declara Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4 también, para confirmar una y otra vez que exactamente esto es lo que Dios se propuso hacer, que venido el tiempo lo consumó en la persona de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras. El evangelio de Dios que él había prometido antes en otro tiempo a través de los profetas en las santas escrituras. ¿Acerca de quién? Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo creo que es claro en todo el Evangelio que la mención de la descendencia natural de Jesús apunta a que Él es aquel que se le había prometido a David que vendría, conforme lo declara todo el Evangelio. Hay más pasajes que pudiéramos, hay probablemente 50 pasajes neotestamentarios que se refieren exactamente a eso. Pablo le dice a Timoteo, mira, recuérdate de Jesucristo, del linaje de David, según mi evangelio. Y le dice lo mismo a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 8. Y también Pablo se lamenta de que Israel no había creído en Cristo en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, porque Cristo era exactamente el descendiente que Dios le había prometido a David, según la carne, que se sentaría sobre el trono de Dios. Pero hay otra cosa que nos muestra el texto claramente, y es que Jesús es el hijo de Abraham, convirtiéndose en el legítimo heredero de la promesa dada a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3 y Génesis capítulo 2, verso 18. Capítulo 22. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22, verso 18, para que usted vea cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Y no seamos miope necesariamente leyendo el texto, porque este texto es bastante claro en materia de lo que queremos comunicar en esta mañana respecto de la genealogía de Cristo, respecto de su descendencia en la carne. Versículo 18. En tu simiente, puede traducirse también en tu semilla y literalmente en tu esperma serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En cuál simiente? En Isaac. En Cristo. Cristo es el cumplimiento profético de todos los tiempos. Todas las profecías, desde Génesis hasta Malaquías, encuentran su cumplimiento no parcial, total y completamente en el Mesías prometido, aquel que era de la simiente de David, que era de la simiente de Abraham, según la carne. Número 4, que la genealogía de Jesús plantea un nuevo comienzo. El libro del Génesis, el libro del principio, es decir, libro del Génesis o de los orígenes del principio de Cristo, del Mesías. Número 5, que Dios es fiel a sus promesas, aunque algunos la tengan por tardanza, y que al mismo tiempo la aparente tardanza no disminuye en nada la importancia y el cumplimiento de la promesa, por el contrario, la establece. Y número 6, haciendo un análisis exhaustivo de la historia de Israel, encontramos también en nuestro texto que no importan las condiciones remotas, lejanas o aparentemente imposibles para el cumplimiento de algún anuncio de la palabra de Dios. No importa que no haya ninguna luz.
No importa que no se vea por ningún lado que eso va a suceder, Dios, llegado el tiempo, cumplirá su palabra, aunque para ello tenga que destruir los cielos y la tierra, como sucederá en la venida de Cristo. Que los elementos siendo quemados pasarán y tendremos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Los elementos del universo ardiendo, fundiéndose, dice el apóstol Pedro allí, también el libro de Apocalipsis nos menciona la misma cosa. Y también nos lo menciona Isaías, Jeremías y los profetas. No hay nada nuevo aquí. Creo, personalmente, que con razones más que suficientes para llenarnos de sumo gozo. Estas son razones más allá de la imaginación humana para que tengamos sumo gozo. Y en esta mañana, considerando el registro del árbol genealógico de Jesús, pretendemos eliminar algunos tabúes referente a los planes redentores de Dios, porque lo he visto en muchos libros y comentarios, cosas extrañas, cosas como de la pureza de la línea de Set, genética. Eso es una locura, eso es una barrabasada. No hay pureza genética. Fue Adán que pecó y desde Adán no hay ninguna línea. No, mira, porque por la línea de Set viene el Mesías, eso es verdad. Pero no me venga usted a decir que la línea de Set era mejor que las otras. Porque ciertamente pueblo rebelde y contumaz, bruto como bestia salvaje, dice Moisés en el capítulo 32 de Deuteronomio, es Israel, de cuya genealogía vino el Cristo. Es la peor de las naciones que jamás haya habido en la historia humana. La más pecadora de todas, la más infeliz y la más malvada, según el decreto de Dios, Israel. Y de ahí vino Cristo. Pero nuestro pasaje nos da algunas claves también que son extremadamente interesantes. ¿Qué de importancia tiene la genealogía? Para un lector occidental como usted y como yo, la genealogía quizás no tiene mucha importancia. Pero para un individuo de mentalidad oriental y muy especialmente de mentalidad árabe y de mentalidad judía, las genealogías son vitales. Ellos todavía hasta el sol de hoy, los árabes tienen registros genealógicos como un acordeón de largo, porque ellos son muy creyentes en las profecías. Para ellos es de suma importancia la genealogía. A nosotros no nos importan ni siquiera los ancestros inmediatos de la persona con la que nos pensamos casar. ¿Qué importa que hayan sido ladrones? A nosotros no nos importa eso. A ellos sí, y mucho. Cuenta demasiado. Nosotros sí hablamos a veces y decimos, no, ese de una familia complicada. Esa familia, ese apellido. Y yo pregunto, ¿y el suyo? Usted lo limpió, ¿verdad? Le quitó todas las ramas ponzoñosas que tenía al lado su apellido. No, ese apellido es el problema, no es este. Mira ese muchacho, salió a ti, salió al lado de tus padres, ¿verdad? Nosotros lo decimos prácticamente como chiste, pero al final ni siquiera nos importa ese asunto. David era el tronco de donde debía salir el Mesías, según toda la profecía del Antiguo Testamento. De tal modo que indefectiblemente el Mesías, el Cristo, debía ser descendiente de David. Tanto la genealogía de Mateo como la de Lucas nos presentan esas realidades, señores, y hay dificultades serias en congeniar ambas genealogías. No es mi trabajo, ni siquiera lo voy a intentar nunca. Me he vuelto loco en el pasado intentando congeniar las genealogías de Lucas y de Mateo y no encuentro ni siquiera ninguna de las sugerencias que dan la mayoría de los teólogos. No satisfacen mi curiosidad. Hay problemas en la última parte de ambas genealogías porque los nombres no son iguales. Quizás una de las que más de las teorías que más me satisface en tratar de congeniarla es que la de Lucas, se refiere a la descendencia de Jesús del lado de María
y la de Mateo a la descendencia de Jesús del lado de José. Sin embargo, eso no está muy bien analizado. Pero bueno, algo es algo. Matthew Henry presenta una excelente prueba gramatical respecto de esta posición. Pero bueno, no es nuestro punto en esta mañana. De hecho, ni estamos considerando la genealogía de Lucas. En ambas genealogías nos pone de manifiesto, y esto es lo que brilla en ambas genealogías, que Cristo es descendiente de David y descendiente de Abraham, según la carne. ¿Estamos claros? Yo creo que no hay duda en eso, yo creo que lo aceptamos, yo creo que no hay que buscarle la quinta pata al gato. De hecho, las genealogías no necesariamente son exhaustivas. En el caso de los evangelios, los evangelios no tenían los mismos propósitos que los profetas. Cuando usted va a Génesis, la genealogía es muy exhaustiva, la Génesis capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, perdón, capítulo 4, 5, 6, muy exhaustiva, pero cuando usted va a Crónicas, las genealogías no son necesariamente tan exhaustivas. Ellas se refieren a eventos o a personajes importantes en la historia, y este es el mismo método que vemos tanto a Mateo como a Lucas, pero especialmente a Mateo, sacando a relucir. Hermanos, en nuestra genealogía, Cristo es descendiente de las naciones. Cristo debía salir del lomo de Abraham, de su simiente, de su esperma, y debía ser indefectiblemente de la línea de Sara, la libre, y no de Agar, la esclava, según Romanos capítulo 4. ¿En qué nos ayuda esto? En entender la historia de la redención universal, así como el extraordinario plan de Dios en Cristo. Israel fue un instrumento de Dios para traernos al Mesías. El Mesías tiene una línea genealógica, sin dejar de notar que no es a partir de Israel solamente que nos viene el Mesías Salvador. Dios levantó a Abraham, de Abraham varias naciones, una de ellas debía ser Israel, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, pero habían otras naciones en los alrededores que también habían salido del lomo de Abraham. Pero hubo intromisiones y manchas en el devenir de la historia. Así Abraham mismo no era judío, como usted se acordará. Abraham no era ni judío ni israelita. Israel comenzó en la tercera generación después de Abraham, a quien se le había dado la promesa, porque Abraham era babilónico, era de Ur de los caldeos, no tenía nada que ver con Israel, sino que a él se le dio la promesa de que en el futuro de él saldría una gran nación. Es el progenitor de Israel, pero también es el progenitor de otras naciones de los alrededores. Y encontramos en la genealogía de Cristo a Agar, la ramera, que fue mujer de dos de los hijos de Judá, y cuando había que darle el tercero, no había llegado a la edad adulta, porque así era la costumbre, que si moría el hermano y no se había casado el otro, pues se le daba a la mujer, etc. Judá se acostó con ella como ramera, y de ella nacieron dos hijos, y uno de ellos sigue la genealogía de la cual sale David, el descendiente de Agar. Era cananita. Después encontramos a Ruth, la moabita. Encontramos a Betsabé, que probablemente era hitita, porque ella es la esposa de Urías el Eteo, igual que su esposo Urías. Y quién sabe cuántas otras intromisiones gentiles después de Salomón en la línea de Cristo. Cristo nace de una amalgama de naciones, aunque se mantiene la promesa de Dios de que sería del lomo de Abraham, del lomo o del tronco de David, su padre. Hay algunas particularidades que quiero hacer mencionar, que yo creo que necesitamos saber antes de concluir con este asunto del árbol genealógico, de la genealogía de Cristo, demostrar que Jesús es ciertamente el heredero profético legítimo al trono de David, y eso implica que Él es el Hijo de Dios, el Salvador de todos los hombres, que está sentado en el trono de Dios, en la majestad de las alturas, y reina para siempre, según vemos en los evangelios. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, esta frase puede bien traducirse el libro de Génesis, como dijimos hace un momentito,
y nos muestra claramente un comienzo distinto, un cambio de era, un cambio exhaustivo de la manera como Dios se comunicaba al pueblo. De hecho, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos recuerda que Dios cambió completamente su modo de comunicarse a su pueblo. En los tiempos pasados, en la antigüedad, Dios se comunicaba a su pueblo a través de ángeles por medio de los profetas. Venía Dios, enviaba un ángel y ese ángel le decía al profeta lo que ese profeta debía decirle al pueblo. Eso sucedió de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en los tiempos postreros, en los tiempos que estamos viviendo, Dios no se comunica así con su pueblo. Dios se comunicó a su pueblo a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este Mesías, príncipe ungido, Salvador y Señor, era el hijo de David, el que había sido prometido a David, que se sentaría para siempre sobre la casa de David su padre, como leímos ahorita en algunos pasajes. Y era nada más y nada menos que el hijo de Abraham, aquel que saldría de sus lomos, de su simiente, de su semilla, para bendecir a todas las familias de la tierra, o a todas las naciones, pudiéramos decirle. Con este evento Dios estaba dando cumplimiento a todas las promesas que había dado. Y eso quiero que quede claro, yo creo que lo he mencionado 3 veces, que el fin de Cristo, de la venida de Cristo, era Dios dar cumplimiento a las profecías. Entonces Cristo es el Redentor, es el Yeshua HaMashiach, o el hijo de David, el Mesías Salvador, el hijo de Abraham. Él era aquel en quien debía esperar tanto Jacob como las naciones, como las costas, según encontramos en los salmos y en los profetas. Número 2, la fidelidad de Dios a su promesa, a pesar de que las cosas aparenten ser horribles. Déjeme ilustrarle en este punto, porque esto es exactamente lo que yo le decía al principio, que es menester comprender la ambientación del cumplimiento de la profecía para que tenga sentido para nosotros. Dice así: no debemos pasar por alto aquí que se nos menciona aquel horrible hecho de la deportación a Babilonia. En la deportación a Babilonia, bien relatada en los libros de Segunda de Crónicas, Jeremías, Lamentaciones, Daniel y otros libros de la Biblia, la confianza de Israel comenzó a sufrir golpes irrecuperables. Se caía la esperanza de Jacob. Ya las 10 tribus del norte hacía más de 100 años que habían sido deportadas a Asiria. En el año 722 antes de Cristo. Y en el año 605 antes de Cristo viene Nabucodonosor, rey de Babilonia, y holla literalmente a Judá, al reino de Jerusalén, al reino de Judá. Lo vuelve triza, destruye y quema literalmente el templo, los muros, las casas importantes, y lleva o deporta a todas las personas que tenían cierta importancia relativa en Israel, y los lleva a tierras del imperio babilónico. Se caía la esperanza de Israel porque aparentemente, como vemos en el Salmo 89, Dios había sido infiel a su promesa a David de que él tendría heredero al trono para siempre. Ellos entendieron mal el asunto. Dios no estaba hablando ni de Salomón ni de sus descendientes. Dios estaba hablando, como dijimos ahorita, de Cristo. Era un rey, era un solo rey al que Dios estaba apuntando. Era un rey eterno que reinaría sobre la casa de David su padre para siempre. No era una sucesión de reyes, como también nos demuestra el escritor de Hebreo con relación al sacerdocio al que Dios apuntaba, que era el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec, que es un sacerdote para siempre, que está sobre el sacerdocio de Dios para siempre, y que no tiene necesidad de ser repuesto como en el caso del sacerdocio antiguo, que había que, cuando el sumo sacerdote moría, había que poner otro sumo sacerdote, y después otro, y después otro, y después otro. Eso es en el sacerdocio levítico, pero en el sacerdocio del orden de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, es un solo sacerdote para siempre, que reina sobre la casa de Dios, y que nosotros sabemos, según las Escrituras, que está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios, en la majestad de las alturas. Señores, esto es de suma trascendencia para el creyente. Esto es lo que en esencia es el Evangelio. Las otras cosas son percatas minutas.
cómo debemos comportarnos, cómo debemos andar, es nada en comparación a lo que el Evangelio realmente establece y que comprende la esperanza tuya y mía y la esperanza de los pueblos. Muchos púlpitos se dedican a decirle a la gente cómo deben caminar y la gente siempre sigue caminando de la misma manera. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es Dios mismo cumpliendo su palabra, cumpliendo su promesa, aún a pesar de lo contrario de los tiempos, como vemos aquí. Señores, cuando usted lee el libro de Lamentaciones, lo que pasó allí en Jerusalén es prácticamente indescriptible. Los soldados tomaban a los niños y con el niño agarrado por los pies le estrellaban el niño en la cabeza de la madre y le rompían el cráneo al bebecito. Y a las mujeres embarazadas les rajaban con la espada el vientre y le sacaban el niño y lo tiraban lejos. Y quemaron el templo y quemaron los muros de Israel, y eso significaba todo para Israel. Eso significaba que Dios estaba allí para ellos. Claramente Dios no había prometido necesariamente que iba a estar allí, pero Dios se había hecho presente al pueblo mediante el templo de Salomón. Ellos veían desmoronarse todas las esperanzas. Hermanos, y si tú sigues la historia de la nación de Israel después de la deportación a Babilonia, que duró alrededor de 100 años, más de 70, cuando Zorobabel regresa con el primer grupo de Babilonia a Jerusalén para otra vez restaurar la ciudad, hacía alrededor de 87 años de la primera deportación y 70 años a partir de la última deportación, porque la deportación sucedió en etapas. Duró desde el año 605 a.C. hasta el año 587 a.C., es decir, un periodo de alrededor de 20 años para sacar a todos los judíos de la tierra de Israel. Eso fue devastador, fue algo que las memorias están allí, son horrendas. Yo creo que si quieres saber qué fue lo que pasó, debes leer el libro de Jeremías llamado Lamentaciones, un libro corto, pequeño, pero si entiendes el sentido poético que él quiere comunicar allí, llorarás como un niño, porque ciertamente se trata de una intromisión atroz de los hombres en la destrucción del pueblo de Dios. Y después de eso, hermanos, después que pasó la deportación, que también hubo un regreso triple, hubo un regreso primero en Zorobabel, después unos 8 o 10 años después un regreso en Esdras, y finalmente más de 100 años después de la deportación un último regreso con Nehemías, quien finalmente reconstruyó el muro de Jerusalén. Pero ¿saben qué pasó eventualmente? Es decir, desde Zorobabel hasta Nehemías, quien estaba en el gobierno de los asuntos universales, no era Estados Unidos, ni Roma, ni Grecia, ni tampoco Babilonia, era el imperio de Media y de Persia. Pero eventualmente después vino el imperio griego, que fue relativamente corto como una dinastía unida en el sistema universal de los hombres. Estamos hablando de mediados del siglo IV antes de Cristo. Yo creo, si mal no me falla la memoria, alrededor del año 340 antes de Cristo, los tiempos de Alejandro Magno, el griego, aquel que instauró el reino griego en el mundo conocido de entonces, y después este reino se dividió en 4. Pero lo que te quiero dejar dicho cuando esto es que el reino de Israel jamás volvió a ser un reino, nunca más volvió a ser una nación independiente desde la deportación a Babilonia, nunca más. Y pasaron después del regreso casi 450 años hasta que vino Cristo, y en tiempo de Cristo, 37 años atrás, estaba gobernando Roma sobre los destinos del mundo, y Israel tenía una dinastía de reyes que se llamaban los Herodes, y estos Herodes no eran judíos, eran edomitas.
La esperanza de Israel se había ido a pique. Las profecías parecían esfumarse. Mire conmigo cómo ellos se sentían en el Salmo 89, por favor, antes de concluir con algunas aplicaciones. Salmo 89. Así se sentía Israel en aquel entonces. Miren, en los versículos 1 al 37 del Salmo 89, el salmista está alabando la promesa de Dios de darle un reino, de darle una descendencia para siempre a David, de tener un rey sobre la casa de Israel que reinaría para siempre. Pero mire el cambio súbito que ocurre en el verso 38. Dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Verso 30. Rompiste el pacto de tu siervo, dice el salmista aquí. Has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste a todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te esconderás para siempre? Arderá tu ira como el fuego. Recuerda cuán breve es mi tiempo. El salmista está diciendo, el que escribió ese salmo: yo quiero ver tu restauración en mi tiempo es corto. Señor, tú quebrantaste el pacto que hiciste con David. Señores, el Señor no había quebrantado el pacto, ellos no lo habían entendido. El pacto de Dios con David, las misericordias fieles a David debían de ser cumplidas, y fueron cumplidas hace 2000 años con el advenimiento de nuestro Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios por ello. ¿Qué vemos aquí en este evento histórico? Si usted relata, miren, deportación a Siria, 722, 10 tribus desaparecieron de la faz de la tierra y del planeta, no se sabe dónde están, la historia de ellos se borró de sobre la faz de la tierra. Se mezclaron con las demás naciones y no se sabía quién era quién, y en tiempo de Cristo se ve mucho esa dicotomía y esa separación, y los judíos no se juntaban con los samaritanos, antiguo Israel, porque ellos no eran judíos, ellos ni siquiera eran israelitas, eran una mezcla de sirios, asirios, babilónicos, etcétera, 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 y se habían acostumbrado a hacer las cosas que hacían las naciones de entonces. Y los judíos privaban en puros. Lo vemos eso. Los judíos ni siquiera pasaban por las tierras de Israel. Si iban a algún punto X al norte y cruzaban el río 2 veces para llegar a su destino final, porque le tenían odio, le tenían tirria. Ellos decían: ustedes se mezclaron, ustedes ya no son más israelitas. ¿Y qué? ¿Y qué con que sea haitiano o español? La promesa de Dios apunta a algo más sublime que una simple descendencia genealógica. Eso es una tontería. Todos somos descendientes, según la carne, de un solo tronco que se llamó Adán. Pero cual el primer Adán, todos somos pecadores y caídos de la gracia de Dios. Hermanos, lo que nos conviene a nosotros es una generación nueva, una genealogía nueva, una generación no en la carne, sino espiritual, en Cristo, para ser no necesariamente ciudadano de Nueva York o de Londres o de la Jerusalén terrenal, sino para ser siervos del Dios Altísimo, hijos de Dios, siervos de Cristo en la Jerusalén que Él está por instaurar. Cuando llegue el cumplimiento de los tiempos, entonces nosotros heredaremos el reino del Padre. Los judíos no podían ver que Cristo
El descendiente de David debía surgir como una raíz de tierra seca, como una raíz seca, muerta, que ya no tenía vida, y de repente echó un retoño. Eso era lo que le había pasado a Israel. Israel y la dinastía davídica se habían ido a la porra. De hecho, José es uno de los descendientes de David, y era pobre, miserable, no tenía ni en qué caerse muerto. Y ya hacía 37 años a la venida de Cristo que ni siquiera un judío se sentaba en lo que era el trono títere de Israel, porque hacía 600 años que Dios había tirado ese reino a la porra, como decimos nosotros. El mismo Zorobabel, el mismo Nehemías no eran reyes de Israel, eran administradores o gobernadores enviados por los reyes de Media y de Persia. Se había esfumado un reinado perpetuo. Ellos estaban afianzados en eso. Cuidado cómo interpretamos las escrituras, porque si nos quedamos en la letra de la ley, seremos tan miopes y tan perdidos como los judíos. Hay que ver el espíritu de la ley. Hay que ver el espíritu de la profecía. ¿Sabe quién es el espíritu de la profecía? Cristo. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Te satisface la grandeza de Dios en lo que Él ha hecho en Cristo? Si notas cuidadosamente verso 3 de Mateo capítulo 1, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y en el verso 5, Salomón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth, moabita. Tamar era cananita, Rahab era cananita de Jericó, prostituta de oficio. Y Salomón, no Salomón el hijo de David, sino uno de sus ancestros, se acostó con ella, y de ella nació Boz. Y Boz engendró entonces, se acostó con la que había sido una viuda de Moab, no Israel, y engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey David. Y el rey David se acostó con la que era mujer de Urías Eteo, probablemente hitita también la mujer, y engendró a Salomón. Concluimos que esto no tiene nada que ver con genealogía sanguínea, que no importan los apellidos, que no importa la nación en la que naciste. Eso no tiene nada que ver. Y como dijimos cuando predicamos este sermón hace exactamente 2 años, o un sermón parecido en el mismo pasaje, si nosotros tomamos el árbol genealógico de Cristo, figúrate un árbol, lo agarras por el tronco y le pones una maquinaria fuerte y lo meneas, nada más cae en pecado de ahí arriba. Atrocidades, como este evento de Judá con Tamar, se acostó con la esposa de su hijo, sin saberlo, pero sin saberlo estaba cometiendo adulterio con su esposa. Y de ahí nació Fares. Entonces después, en una generación después, uno de los hijos de Fares, llamado Salomón, se acuesta con Rahab, la prostituta de oficio y de profesión, cananea, de Jericó, y dan a luz a un tipo llamado Boz. Y Boz se casa con una extranjera llamada Ruth, y de ahí sale David. Y después David se comete adulterio con una mujer que se llamaba Betsabé, que era probablemente hitita del norte de las tierras, otro país. En la historia lo puede averiguar.
y de ella nace Salomón, y así sucesivamente. Usted sabe lo que hizo Salomón. De tal manera que ni todos esos pecados groseros se entrometieron en que Dios al final cumpliera lo que había prometido. Todos esos pecados groseros era para que Dios rayera de sobre la faz de la tierra a todos esos perversos, ¿verdad? Sí, Dios, el carácter de Dios es así, pero Él tenía promesa. Y mi promesa es esta, que aunque tus descendientes pecaren según la carne, pecaren en la carne, yo los castigaré con vara de hombre, pero mantendré mi promesa fiel hasta que llegue el ungido, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Yo creo que eso en esencia nos muestra la genealogía. Yo quiero cerrar con este pasaje, quiero que vaya conmigo, Isaías capítulo 55, versículos 3 al 7, lo vamos a leer, y yo creo que esto nos da a nosotros en qué debemos enfocarnos, porque nos muestra la promesa y nos muestra algunas cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. A modo de conclusión, creo que podemos citar esta sección. Isaías 55, versos 3 al 7, dice así: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias fieles a David. Eso es literalmente que Dios enviaría a Jesucristo. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, claramente al descendiente de David. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Y miren lo que Él quiere, que tú y yo como descendientes también, o como parte de esa gran familia de Dios, de todas las naciones que le había prometido bendecir a través de la simiente de Abraham, es decir, de Cristo. Él quiere que tú y yo hagamos. Versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Inclinemos nuestros rostros. Señor, no hay nadie que busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos a una, nos hicimos inútiles. Veneno de serpiente hay debajo de las lenguas de todos los hombres. Con su lengua engañan, y sus pies se apresuran para derramar sangre inocente. Ay, Señor, pero qué grandioso y qué glorioso que en tu plan redentor perfecto y eterno, tú tuviste a bien en enviarnos a Jesucristo tu Hijo, para que mediante la predicación diáfana, clara y pura de este santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sido dado, los hombres sean iluminados, las mujeres, los niños y los jóvenes y los viejos sean iluminados, para escapar de esa desgracia que nos quita la facultad de poder buscarte. Oh, gracias, porque en Cristo entonces tenemos las puertas abiertas, porque tú has pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto has establecido un día en el cual juzgarás a los vivos y a los muertos en tu manifestación y en tu reino, por aquel varón a quien designaste, dando fe a todo en la resurrección.
Y aquí el profeta hace un llamado abierto y nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. Gracias por ser amplio en perdonarnos. Señor, ayúdanos a volvernos de nuestra impiedad y de nuestra iniquidad. Señor, si hay alguno aquí que ni siquiera ha entrado en esta relación de pacto con tu Hijo, que ni siquiera pertenece al reino, Señor, tú puedes llamarle en esta mañana. Tú pudiste haberle convencido con tu palabra y con tu espíritu, Señor. Padre, gracias por tus promesas, por tu palabra fiel, por el Hijo de David según la carne, que se sentó en el trono de Dios en la majestad de las alturas y que reina, vive por los siglos de los siglos, a quien nosotros adoramos, a quien nosotros servimos, porque Él es Jesucristo, el Dios eterno, el que se hizo hombre y pagó el precio por nosotros. Gracias por mostrarnos en esta mañana tu fidelidad a tu palabra y a tu promesa. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. La semana que viene